Shalom, hermanos y amigos, bienvenidos todos otra vez. Paz y salud en este día. Estamos aquí en esta ocasión para comenzar el estudio, análisis breve de la carta del enviado Shaul a los Efesios. A los Efesios, supuestamente, según los historiadores, esa carta habría sido dirigida también a la congregación de la Odisea. Pero que la misma carta se dirigía a distintas congregaciones en el siglo I, y según llegaba a la congregación, pues le ponían el nombre de esa congregación, ¿verdad? Y así resulta ser, según se cuenta, que pues, viene a llamarse carta a los Efesios. Vamos a comenzar por el principio, por supuesto, con el capítulo 1. Y quiero mostrar el documento, como siempre, para que me acompañen los hermanos en la visualización del texto, ¿verdad? Y si algún hermano de los que conocen ya el hebreo, que pueden leer hebreo, pues detecta algún error, le agradezco que me lo hagan llegar la nota a hebraica@gmail.com, hebraica@gmail.com. Y así iremos perfeccionando este trabajo. Ok, pues vamos a iniciar mostrando la pantalla, compartiendo la pantalla. Okay. Ahí tenemos el título que se le ha dado generalmente a esta carta, carta de Paul a los Efesios. Quiero aclarar que el texto hebreo es del sabio judío Ezequiel Margolius. Van a ver aquí unas pequeñas diferencias entre este texto hebreo y otros textos hebreos que han preparado. En mi opinión, es uno de los mejores. Para mí es el mejor texto de lo que llaman el Nuevo Testamento hebreo. Y aquí pues comenzamos, y digo que es para mí el mejor porque otros textos hebreos de lo que llaman el Nuevo Testamento, ¿verdad? Las que en realidad se llaman las escrituras nazarenas o los escritos mesiánicos o algo así, o las escrituras del Nuevo Pacto, algunos le llaman. Otros han hecho un muy buen trabajo, pero no le ponen acentos. Le ponen sí todas las vocales de acuerdo a los masoretas y todo, lo más bien, pero no le ponen acentos. Y Margolius, el sabio Margolius, no solamente le puso todos los acentos correspondientes a este texto, al igual que hicieron los masoretas con los escritos del Tanaj, ¿verdad? Lo que llaman el Antiguo Testamento. Pues además incluyó notas musicales, o sea, los símbolos tradicionales de los masoretas para la entonación musical, lo que llaman la cantilación del texto, ¿verdad? Así que es un texto exquisito de Margolius. Espero que me disculpen los hermanos, siempre tengo problemas con mi garganta. Vamos a comenzar. Perek Aleph, eso quiere decir el capítulo 1. No voy a estar leyendo todos los pasajes en hebreo, porque se nos haría muy largo la presentación, ¿verdad? Solamente los más breves, para abreviar. Bueno, empieza diciéndonos, Paul, Sheliach Yeshua HaMashiach, Betzon Elohim, El HaKadoshim Asher Hem Be'Efesos, Aminim Beyeshua HaMashiach. Paul, enviado de Yahoshua, el ungido, por voluntad del poderoso, a los consagrados que están en Éfesos y los fieles en Yahoshua, el ungido. Tengo que acotar de inmediato que, como ven en el texto de Margolius, al igual que los demás textos preparados por judíos, me refiero a textos hebreos de los escritos nazarenos, pues usan el nombre de Yeshua. ¿Okay? Está bien, ese
Ese es su nombre arameo. Ese es su nombre arameo y está correcto, aunque no es el nombre original, ¿verdad? Ya hemos explicado eso en ocasiones anteriores. Su nombre original era Yahoshua y luego se modificó a Yeshua. Yeshua significa Salvador, Yahoshua significa Yahweh es el Salvador. Entonces, pues, yo respeto, tengo que respetar la forma en que está este documento preparado, ¿verdad? Por eso tenemos Yeshua aquí, porque eso es lo que puso el autor acá, ¿verdad? Yeshua, el que hizo esto en hebreo, ¿ok? Nosotros, pues, hemos restaurado el nombre de Yahoshua basados en data histórica y data documental que tenemos ya preparada. Y, bueno, hay evidencia suficiente. Pero el que no le guste el nombre original completo Yahoshua, pues puede llamarlo Yeshua, que es la forma más breve, abreviada, ¿verdad? En arameo. Y después pasó al hebreo. Ahora es en hebreo también, ¿verdad? Pero se originó en arameo. Así que tenemos aquí ya la identificación del autor de esta carta. Generalmente lo llamamos el libro de Efesios, ¿verdad? Pero en realidad fue una carta, una misiva, una epístola, originalmente cuando se escribió en el siglo I. Se envía de parte de Yahoshua el ungido. Es el que hemos traducido en esta horita siempre la palabra Mashiach como ungido. Mira acá en hebreo, Mashiach. Acá en la transliteración, HaMashiach, porque tiene artículo definido. Y si yo pusiera acá abajo, pues en la traducción, quiero decir, a los fieles en Yahoshua el Mashiach, pues no estaría traduciendo. Mashiach es hebreo, ¿verdad? Y me he propuesto en esta horita traducir los títulos, no los nombres no se traducen, pero los títulos sí. ¿Ok? Por eso he traducido siempre el nombre de Yahoshua, digo, he transcrito el nombre de Yahoshua porque no se traduce, pero el título Mashiach sí lo he traducido siempre, en esta horita. En otras no. Bueno, vamos al verso 2. Gen la gen, pues shalom, Elohim Avinu, pues Adón y Yeshua HaMashiach. Gracias a ustedes y paz del poderoso Padre nuestro y del amo Yahoshua el ungido. Ok, este es un saludo tradicional, un saludo introductorio tradicional de Shaul para casi todas sus cartas. No todas, pero casi todas. Entonces, pues un saludo, como quien dice, protocolario, no exactamente así, pero un saludo de paz, de amor, ¿verdad? De cariño. Y ahí se mencionan dos personas. Qué lindo, esto es importante, hermanos. Gracias a ustedes, a ustedes dice, o a vosotros, como se dice en España, de parte de dos personas. ¿Y por qué yo recalco esto? Porque algunos hermanos le dan demasiada importancia al dogma católico de la Trinidad. Y ese dogma católico de la Trinidad no se refleja en las cartas de Shaul, ni en ninguna parte de la Biblia. Pero bueno, vamos a dejar ese tema para otra ocasión, ¿verdad? Pero para que vayan empatando una cosa con otra. Dos personas, Pablo, Shaul en este caso, Paul lo llama Margolius, porque Margolius sabe que su nombre original sabía, porque Margolius ya no vive. Su nombre original del enviado es Shaul. Pero como más tarde se helenizó, vamos a decir, a Paulos, pues él pone Paul. Dos personas, decía yo, que se mencionan aquí, el padre y el hijo. Entonces, no están muy bien encaminados los hermanos que dicen que son la misma persona. Que Yahoshua es Yahweh y que es la misma persona. No, aquí Pablo tenía muy claro que son dos personas. Gracias a ustedes y paz de parte de dos personas. Del Padre, primero dice de Elohim, ¿verdad? El poderoso Padre nuestro, y del amo Yahoshua el ungido. Hemos utilizado la palabra amo para traducir Adón. Esta es la que generalmente los cristianos traducen como Señor. Debido a las confusiones que causa la palabra Señor, la hemos descartado para esta obra y hemos traducido
el sentido original de esa palabra, Adón, amo, dueño, también se podría decir dueño, ¿verdad? Pero la palabra amo como que es un poco más apropiada, me parece a mí. Ok, Baruch ha-Elohim, Avi Adonenu Yeshua HaMashiach, Hamevarech Otanu Bechol Beracha, Ruchanit Bashamaimiyot, Bamashiach. Bendito el poderoso Padre nuestro, otra vez, dos personas. Bendito el poderoso Padre nuestro, de nuestro amo Yahushua el ungido, que bendijo a nosotros. Esto no es buen español, esta partecita, pero es buen hebreo, así se dice en hebreo. En español se dice que nos bendijo, está bien, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en el ungido. Otra vez, aparte de acotar lo de que otra vez menciona dos personas, no solamente menciona dos personas, menciona dos dignidades distintas. Ok, bendito el poderoso Padre, ese es Yahweh, de nuestro Yahushua el ungido. O sea que es claro que Yahweh es el Padre de Yahushua. Okay. Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en el ungido. Cuando presenté este tema en vivo, me preguntaban qué es eso de en lugares celestiales. La palabra lugares, como ustedes ven, está en letra más pequeña y en itálica, en español, acá en mi traducción. Porque no está en esa palabra, esa palabra no está en el texto original, pero se sobreentiende. Eso quiere decir que la palabra está en elipsis. Quiere decir que no está, pero debería estar. Y se sobreentiende, por lo tanto es correcto añadirla en la traducción. ¿Cómo que Él nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en lugares celestiales? ¿Estamos acaso ya en el cielo nosotros? Entonces no se puede entender eso de manera literal. No nos llevó al cielo para bendecirnos allá. No. Dice que nos bendice o nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, pero no a nosotros directamente. Ahí lo dice. En el ungido. ¿Ok? En el ungido. Es importante entender eso, hermanos. Quiere decir que esas bendiciones las tenemos nosotros en el ungido que está allá con él en los lugares celestiales. Claro que disfrutamos de esa bendición, pero la bendición depende de él. ¿Ven el punto? Disfrutamos de esas bendiciones espirituales ahora, pero esas bendiciones están, vamos a decir, almacenadas, por decirlo simbólicamente, en él, en el Mashiach, en el ungido, en el Hijo de el Todopoderoso Yahweh. ¿Okay? Voy a seguir leyendo el hebreo mientras sean breves los textos para no alargar demasiado el tema. Pero el texto largo leemos solamente el español. Ka'asher bachar utam bolivnei hiwaset hatevel liyotenu kedoshim uvivlimum lefanav be'ahava. Usted puede decir lefanavva, ¿sabe? Es correcto en hebreo moderno. Lefanavva, aquí esta palabrita. Lefanavva, está correcto. Pero yo prefiero con la W porque en hebreo bíblico sí se sonaba como U. Y se dice lefanau, en hebreo bíblico, antiguo. Bueno, según escogió a nosotros otra vez, no buen español, pero así es hebreo. Y quiero lo que quiero es que capten la sintaxis del hebreo, del texto hebreo, no solamente los sonidos y significados, sino también la sintaxis. Es así. Para los que están estudiando hebreo es lo importante eso. Quizás no para todos es importante. Según escogió a nosotros, o no se escogió, en él, ¿en quién? En el Mashiach. Entonces, ¿cómo que él nos escogió? Él nos escogió en él. Eso es importante, hermanos. Él nos escogió a través de él, por medio de él, en él, como Yahweh escogió a su hijo para la salvación de la humanidad. Entonces nosotros estamos en él. Si estamos en él, seremos salvos. Eso es lo que dice en todas partes de las Sagradas Escrituras, de los escritos mesiánicos, ¿verdad? Dice que nos escogió a nosotros en él, no directamente a nosotros, sino estando nosotros en sus lomos, como se dice de Abraham, que tenía la simiente de Israel en sus lomos. Estábamos simbólicamente hablando en los lomos del Mashiach,
cuando Yahweh escogió al Mashiach y nos escogió a nosotros en él. Es como si estuviéramos dentro de él. ¿Okay? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Esto tiene que ser entendido así porque no puede ser que nos haya escogido antes de la fundación del mundo, cuando no existíamos antes de la fundación del mundo. No existía el mundo. No existíamos nosotros. Así que Él nos escogió en el plan divino que tenía para su Hijo. Estábamos nosotros ahí, en Él. ¿Para qué? Para que fuésemos consagrados y sin mancha delante de Él en amor. Fíjense que tampoco dice que nos escogió para salvación. Es otro concepto equivocado que se difunde por ahí indiscriminadamente. Nos escogió unos para salvación y otros para perdición. Falso. Nos escogió para que fuésemos consagrados y sin mancha delante de Él en amor. Eso lo dice ahí clarísimo. Está hablando de predestinación, sí, si usted quiere usar esa palabra. Está hablando de predeterminación, Él determinó algo, sí. Pero lo que determinó en este verso es para que fuésemos consagrados y sin mancha delante de Él en amor. O sea, nos escogió para que fuésemos sus hijos. Pero Él escogió, bueno, no nos adelantemos. Hay otras cosas que decir sobre eso. Asher ya'al otanu mikeden lisumat banim al yedei Yeshua HaMashiach Elahu kefi Jefetz Retzono, que predeterminó, aquí está la palabrita clara, que otros traducen predestinó, no es que sea totalmente diferente, pero predeterminó me parece más correcto el término, que predeterminó a nosotros o nos predeterminó desde antiguo para ser adoptados, ahí está, hermanos, por medio de Yahoshua el ungido, así mismo, adoptados así, el Padre, según el afecto de su voluntad. Quiere decir que no nos determinó, no nos predeterminó o predestinó, si usted prefiere esa palabra, para salvación. Eso no es lo que dice ahí, eso se lo añaden los predicadores. Él nos predeterminó para ser adoptados por medio de Yahushua, el ungido. Adoptados a sí mismo, cuando dice así mismo, quiere decir así, el Yahweh, al Padre. Somos adoptados, hijos adoptados, a través de su Hijo legítimo, que es el Mesías Yahushua. Entonces, pues eso es un concepto muy importante, hermanos, para entender la teología bíblica. ¿Ok? ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Que mientras nosotros estemos en el Mesías, yo hago este gesto para ilustrar, ¿verdad? Como un bebé está en el vientre de la madre. Este sería el vientre de la madre. Y yo ilustro así visualmente, ¿verdad? Que el bebé está dentro de la madre. Luego sale y es un ser aparte. Mientras está dentro de la madre, aunque es un ser aparte, de cierto modo físicamente, pero se considera como parte de la madre. Incluso no respira, pero saben, le llega el oxígeno a través de la sangre, del cordón umbilical de la madre, todo, alimento, ¿ves? Por eso se le considera como parte de la madre. Es un bebé, estoy hablando, usando una ilustración. Y ese concepto nos ayuda a entender esto. Fuimos adoptados, los seres humanos, por medio del ungido. O sea, por cuanto estamos en el ungido, somos adoptados. Si no estamos en el ungido, entonces no somos adoptados. Es sencilla la ecuación, ¿verdad? Si usted estuvo en el Mesías, ilustrándolo otra vez como el bebé dentro de la madre, usted está adoptado. De parte de ese Mesías, en cierto sentido, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Si usted se separa del Mesías, usted lo rechaza, porque el Mesías es el Mashiach, el ungido, es la provisión que hizo el Padre para la salvación del hombre, de la raza humana. Si usted se sale de ahí, pues no tiene ese beneficio de la salvación. Eso es lo que yo he visto en las Sagradas Escrituras. Bueno, como el lenguaje de Shaul
es como unas oraciones larguísimas, bien continuas, pues no voy a interrumpir por ahora leyendo el hebreo, sino voy a seguir con la lectura de la traducción solamente, para no perder el hilo, ¿verdad?, del tema. O sea, que todo esto que leemos en el verso 5 continúa en el verso 6 y así continúa por muchos versos. Para alabanza, o sea, ¿para qué hizo eso? ¿Para qué hizo esa elección, esa predeterminación para que fuésemos sus hijos? Para alabanza de la honra de su gracia, con la cual nos aceptó en el amado. O sea, que si Él nos acepta, aún estando nosotros dentro de su Hijo amado, eso viene a ser alabanza y gloria para Él, para el Padre. ¿Ok? Y Él nos aceptó. En el cual, sí, ve que sigue el pensamiento, nos aceptó en el amado. El amado, por eso lo ponemos con A mayúscula, y se refiere al Mashiach, ¿verdad?, al ungido. En el cual, en el amado, tenemos la redención por medio de su sangre. Ahí está. Redención quiere decir que Él nos compró. Redimir es, como quien dice, comprar algo que se perdió o que se extravió, lo que sea, y alguien ahora es dueño, otra persona es dueño de eso, ahora uno va y lo compra, se lo compra. Eso es una redención, en cierto modo, uno de los aspectos de la redención, ¿verdad? ¿Cómo hizo esa redención? Por medio de su sangre. Y el resultado de eso es la remisión de los pecados. O sea, Él nos perdona todos nuestros pecados una vez que nos unimos al Mashiach. Y todo eso lo hizo por la riqueza de su misericordia. O sea que es la misericordia del Padre, hermanos, es amplia, profunda, alta, abundante. Por eso se le llama la riqueza de su misericordia. Y luego dice Asher Hediv Oto Elenu Bechol Chochma Wehaskel, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. A Shaul, al enviado Shaul, al discípulo de Yahushua, Shaul le gustaba mucho enfatizar las cosas, ampliar los conceptos. Por eso dice, sobreabundó en nosotros esa misericordia, en toda sabiduría e inteligencia. Este lenguaje tan florido de Shaul o sea, hace esta carta bien interesante. Y sigue el pensamiento, descubriendo a nosotros el secreto de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en su alma, en sí mismo. Fíjense que yo traduje aquí, en su alma, y en hebreo dice benafsho, ¿verdad? Miren acá en la transliteración, benafsho. Y uno se pregunta, entonces, ¿Yahweh tiene un alma? O sea, es como dicen por ahí que son los seres humanos, que es un cuerpo con un alma por dentro. Entonces, él tiene un cuerpo y dentro de ese cuerpo tiene un alma. No, hermanos, eso es un concepto totalmente pagano y equivocado. Si Yahweh no tiene un cuerpo humano, si Yahweh es un espíritu, lo dice la Escritura, es un ser de energía. Todo su ser es energía pura. Entonces, ¿por qué se dice benafsho? Porque la palabra nefesh, que es la que se usa ahí, no significa alma como lo entienden los cristianos. La nefesh tiene 4 o 5 significados distintos. Uno de esos significados es persona. ¿Ok? Cuando dice que él se había propuesto eso, de lo que estamos hablando, en su persona, en su propia persona, o sea, fue algo personal de sí mismo. Está hablando del Padre. Por eso he puesto acá entre corchetes la otra traducción, ¿ves? Que se había propuesto en sí mismo, el Padre. Esto es importante para que entendamos los muchos significados que tiene la persona alma. Perdón, la palabra nefesh, que a veces se traduce como alma. A veces significa yo. Y si se dice sus almas, a veces significa ustedes, vosotros. ¿Verdad? Hay que entender eso, si no, no va a entender la Sagrada Escritura. Bueno, para la reunión, ¿y todo eso para qué? Para la reunión del cumplimiento de los tiempos, para unificar
todas las cosas en el ungido. Así que el Padre se ha propuesto reunificar todas las cosas en el ungido. O sea, quiere decir, a través del ungido, a través de su hijo, que se llama Yahoshua en hebreo y se llama Yeshua en arameo, gracias a que le cambiaron el nombre, pero bueno, eso es otro, ya hemos tocado eso. ¿Qué es eso de unificar todas las cosas en el ungido? Eso quiere decir que todas las cosas del universo, todos los seres vivos que haya en el universo, que de hecho los hay por millones de millones, van a ser reunificados bajo un solo gobierno del Padre a través de su Hijo. ¿Y cómo yo amplío eso así tan grande que incluye todo el universo? Porque ahí lo dice. Cumplimiento de los tiempos para unificar todas las cosas en el ungido. ¿Cuáles cosas? Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Ahí está. Ahí está el concepto de que esta unificación bajo el gobierno divino de Yahweh incluye no solamente esta tierra, todas las cosas que están en los cielos. En los cielos quiere decir en el universo, hermanos. ¿Ok? Así que tenemos muchos hermanos por allá arriba que también hay que unificarlos. Son conceptos a veces muy profundos, ¿verdad? Para los hermanos más nuevos, pero los hermanos de más años de experiencia en el estudio de la palabra pueden comprenderlos. Y sigue el mismo pensamiento, en quien también tuvimos parte, siendo predeterminados desde antaño, conforme al propósito de que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Fíjense que hay una sola voluntad, hermanos. Es la de Yahweh, el Padre, el Todopoderoso, el Altísimo, el Creador del universo, de los universos, porque hay muchos. One en inglés, Echad en hebreo, uno en español. Y dice que todas las cosas las hace según el consejo de su voluntad. Es uno solo el que tiene esa voluntad universal. Es uno solo el que tiene el control universal, por decir general, amplio, total, ¿verdad? De todas las cosas, de todas las cosas. Y él, claro, trabaja a través de sus siervos. Y uno de esos siervos es su propio hijo, Yahoshua. Y otro de esos siervos son los malachim, los mensajeros, los ángeles, todos esos seres espirituales que se mencionan en las Sagradas Escrituras. Pero el autor, la mente, el cerebro, por decirlo así, en términos humanos, es Yahweh, el Padre. Y sigue el pensamiento, se vean que Shaul tiene esa costumbre de hilar oraciones para tomar un pensamiento amplio. Para que seamos, ese es el motivo, el propósito de todo esto que se ha dicho. Para que seamos para alabanza de su honor. Generalmente los traductores traducen kevod o kavod. Aquí dice kevodó, ¿verdad? Miren aquí en hebreo. Kevodó, miren acá en la transliteración. Kevodó quiere decir su honor. La palabra kavod significa honor, pero también se ha traducido como gloria. No es tan buena esa traducción como honor, pero bueno, se usa. Para alabanza de su gloria. Pero muchos objetan esa palabra gloria. Yo no lo objeto, pero respeto eso. Y dicen gloria, ¿qué es eso de gloria? Es su honor. Esa es la misma palabra que se utiliza en los 10 mandamientos cuando se dice honra a tu padre y a tu madre. Y nosotros no adoramos a los padres, ¿verdad? Pero dice honralos. Eso es lo que significa la palabra kavod principalmente, que puede significar otras cosas. En algunos textos significa esplendor, como el que brilla, por ejemplo. Luego dice, bueno, para que seamos para la alabanza de su honor, nosotros que esperamos desde antiguo en el ungido. ¿Ok? Verso 3, sí, vamos al 13 ahora.
en el cual, otra vez sigue el mismo pensamiento, hablando del ungido, en el cual, en el ungido, también ustedes, vosotros, esperaron al oír la palabra de verdad, la buena nueva de su salvación. Esa palabra buena nueva es la besora. Miren aquí en hebreo, donde la tenemos acá, estoy buscando la transliteración besorat, quiere decir la buena nueva de su salvación, con la cual cuando ustedes creyeron, también fueron sellados con el espíritu que prometió el santo. Aquí tenemos una construcción un poco diferente, pero yo confiando en la perspicacia y el profundo conocimiento que tenía Margorius de no solamente de la escritura, sino de todos los conceptos estos teológicos hebreos, usó esa forma de traducir, porque estos escritos hay que reconocer que son traducciones del griego al hebreo, pero lo que hicieron estos autores fue restaurar lo que se supone que habría sido los textos originales hebreos. Entonces, fíjense aquí, otras traducciones dicen, y el griego también. Bueno, el griego se puede interpretar de las dos maneras, por eso lo interpreta de esta manera. Fueron sellados con el espíritu de santidad que él prometió. Otros traducen, ¿verdad? Otros traducen, fueron sellados con el Espíritu Santo que él prometió. Pero fíjense que este sabio judío hebreo, de habla hebrea, que nació a hablar y se crió en hebreo, lo traduce diferente y acredita ese concepto al Padre mismo. Dice, fueron sellados con el Espíritu que prometió el Santo. Interesante esa traducción. ¿Ok? Y así mismo está en el hebreo aquí, igualito, ¿eh? Nechtamtem beruach Ahabatahá Hakadosh. O sea, Hakadosh es el que promete. O sea, ese Hakadosh es el santo, acá está traducido, el santo, el Padre. Pero ese fue el que prometió, el Padre, que prometió su espíritu. ¿Eh? No hay ninguna contradicción. Es totalmente perfecta esa manera de traducir. Luego dice que es un anticipo, ahora está hablando del espíritu. ¿Eh? El espíritu que prometió el santo Yahweh es un anticipo de nuestra herencia para la redención de la adquisición para la alabanza de su honor. Oh, wow. Es el espíritu entonces que Yahweh nos da a través de su Hijo el Mashiach, por la fe en el Mashiach, etc. No es nuestra herencia total, es una partecita pequeña de nuestra herencia. Eso es lo que se llama un anticipo, ¿verdad? Suponiendo que yo fuera rico y quiera darle y tuviera 10 millones de dólares, ¿verdad? Un ejemplo. Y tengo una hija, por ejemplo, y ya le digo, mi hija, pues voy a firmar este contrato o como se llame, para dejarte a ti la herencia de mis 100 millones de dólares. Nada más que una ilustración, eso no existe. Y le digo, pero te voy a adelantar estos 1 millón. Ese es el anticipo. Eso es parte de su herencia, pero no es toda su herencia. Ese es el anticipo. Si $1 millón de dólares es un anticipo de los 100 millones que tendría yo, o lo que fuera, ¿no? Esa es una comparación así simplista, ¿verdad? Para que todos entiendan qué es lo que quiere decir aquí. Que es el espíritu de santidad que nos da el Padre. Es un anticipo pequeñito de lo que va a ser nuestra herencia. Entonces nuestra herencia va a ser una cosa increíblemente extraordinaria en términos de recibir el espíritu de santidad. ¿Cuándo se dará eso? Cuando venga el Mashiach por segunda vez y se establezca el reino de Yahweh en la tierra por medio del Mashiach, o sea, del ungido. Que sean los que van a gobernar con él, según Apocalipsis y Revelación 5:10. Cierto número de personas van a gobernar con él. Esos van a recibir el espíritu de santidad en toda su plenitud. En toda su plenitud. Esa es la herencia de la que está hablando aquí. Hay otras herencias, ¿verdad? Como los que le darán la tierra, etcétera. Hay varios conceptos en términos de herencia para el futuro. Pero aquí está hablando de la herencia del espíritu de santidad, el espíritu del santo, el espíritu que nos da el Padre ahora. Chispito así, como dicen en la calle. Un chispito así, un poquitito.
es lo que nos da ahora. Pero esa es el anticipo de nuestra herencia. La herencia real viene con el Mashiach, cuando recibiremos el Espíritu Santo. Si es que perseveramos y llegamos a eso, recibiremos el Espíritu de Santidad en toda su plenitud, como lo recibió Yahushua. Él recibió el Espíritu de Santidad también. Padre le dio ese Espíritu a su Hijo en toda su plenitud. Por eso podía hacer toda clase de milagros, incluso resucitar muertos, crear. Sí. ¿Ok? Porque esa es la plenitud de la divinidad de que habla Shaul en otros pasajes que tan mal lo explican también algunos maestros cristianos. Queriendo decir que como él recibió eso, pues él es Dios Todopoderoso. No, él es un siervo de Yahweh, como lo somos nosotros, pero habiendo recibido la plenitud del Espíritu de Santidad, entonces tiene la plenitud de la divinidad. Y eso no está lejos de la teología de, por ejemplo, el apóstol Pedro y otros que lo implican o lo dicen claramente, que vamos a ser, seremos semejantes a él. Eso habría que analizar todos los pasajes unidos para tener el concepto más claro, pero aquí nos habla de eso. Nos habla de eso. Luego dice que eso es para la redención de la adquisición, para la alabanza de su honor. O sea, la adquisición somos nosotros en este caso, sus siervos, sus hijos. Vamos a ser redimidos, recomprados, restaurados. De eso es que está hablando aquí, hermanos. Por eso también yo, dice Shaul, cuando oí la fe que hay en ustedes, que es en el amo Yahushua, la fe de los efesios, perdón, en este caso, habla de la fe en Yahushua y su amor que es para todos los consagrados. Ahí está. Hay conceptos sencillos que no hay que explicarlos. Entonces dice, no ceso de agradecer por ustedes al hacer memoria de ustedes en mis oraciones. Qué lindo, hermanos, usted nos da una enseñanza de la misión, la obra de los pastores, ministros, ancianos, como se llamen, que dirigen grupos espirituales, ¿verdad? O religiosos, sea cristianos, sea mesiánicos, sea judíos, lo que sea, estamos hablando de en términos generales, ¿verdad? Deben orar por sus hermanos. Debemos orar por nuestros hermanos. Dice, no ceso de agradecer por ustedes al hacer memoria de ustedes en mis oraciones. Orar por los hermanos siempre. Puede que de vez en cuando oigan algún ruidito de la calle. Son las 5:20 de la mañana, pero ya hay camiones por ahí recogiendo basura. Y sigue diciendo, para que el poderoso de nuestro amo Yahushua el ungido, el Padre de la gloria, dé a ustedes espíritu de sabiduría y revelación por conocerlo a él. Hice un paréntesis, me disculpa de lo que pasa aquí en Nueva York. Aquí hay algo en la sintaxis de Shaul que se ha malinterpretado muy malamente en la cristiandad. No en este verso, pero en otros versos similares a este. Fíjense que aquí da la impresión de que el Padre es el mismo Yahushua, pero es una conclusión equivocada. Dice, para que el poderoso sea el Padre, Yahweh, de nuestro amo Yahushua, el ungido, sea el segundo. El Padre de la gloria, ¿ves? Y como esa frase, el Padre de la gloria, sigue inmediatamente después de Yahushua el ungido, pues algunos dicen, pues eso se refiere al Padre, y Yahushua es el Padre. Hermano, si usted lo analiza así, no, primeramente no conoce las escrituras hebreas. Y esto es una sintaxis un poquito complicada, pero es fácil de explicar. El poderoso de nuestro amo Yahushua es el Padre de la gloria. El Padre de la gloria no es Yahushua el ungido. El Padre de la gloria es el poderoso de nuestro amo Yahushua. Y fíjense que si utilizamos el lenguaje de Reina Valera y otras traducciones, es más enfático todavía, aunque no necesariamente más correcto. Ellos traducen, para que el Dios de nuestro amo Yahushua el ungido, que es el Padre de la gloria, les dé a ustedes espíritus, etc. Ven el punto, hermanos.
¿Ok? La sintaxis parece complicada, pero en realidad no lo es cuando usted conoce el hebreo. Y entonces es interesante, pero entonces, ¿cómo es que si Yahushua es Dios, cómo es que él tiene un Dios? ¿Ven el punto? Pues sí, para que el Dios de nuestro amo Yahushua, o sea que Yahushua o Jesús, como lo llaman los cristianos, tiene un Dios sobre él, ese es el Padre. Eso es sencillo. Entonces, y en estos casos uso la palabra Dios, aunque no me parece la más correcta, no es la más correcta para traducir el hebreo Elohim. Elohim significa el poderoso y también significa el divino. Bueno, pues Yahushua tiene un poderoso sobre él, un divino, es el Padre. Pero entonces ese es el que nos da aquí, como dice aquí, les da a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación por conocerlo a él. Profundo concepto y precioso para nuestras vidas. Y sigue todavía el mismo hilo de pensamiento. Los ojos de su entendimiento alumbró para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento de ustedes y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los consagrados. Otra vez, bueno, perdí el hilo de algo que les quería decir. La herencia de los consagrados ya en este caso viene siendo el espíritu de santidad en toda su plenitud, aunque hay otras herencias, ¿verdad? Como ya dije, de reinar con el Mesías sobre las naciones, de vivir en la tierra restaurada ya para siempre, etcétera, etcétera. Hay muchas promesas, ¿verdad? Pero estamos hablando en este caso de lo que se lee ahí nada más. Y sigue el pensamiento, y cuál, o sea, para que entendamos, para que captemos cuál es la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. O sea, que eso no es para todo el mundo. El plato está servido, pero no es para todo el mundo. Es para el que lo agarre, el que lo coja, el que lo utilice. ¿Ves? Por eso dice que eso es para nosotros los que creemos. Si usted no cree en estas cosas, si usted no cree en Yahweh, el Padre, si usted no cree en que Él eligió a su Hijo, Yahushua, para la redención de la humanidad, pues entonces esto no es para usted. ¿Ves? Y eso es por la obra del poder de su fortaleza. Y sigue, la cual fortaleza, obró en el ungido, que en hebreo dice en el Mashiach, que es lo que significa el ungido, y que se refiere a su hijo, y que también se le llama su siervo en otros pasajes. ¿Cómo que obró en el ungido eso? Cuando lo resucitó de entre los muertos, ahí está, y lo colocó a su diestra en los cielos. Miren qué cosa linda, hermanos. Cuando todavía hay muchos maestros cristianos diciendo que el Mesías, aunque ellos lo llaman Jesús, pero estamos hablando de la misma persona, cuando Yahushua resucitó por sí mismo, ellos dicen, eso muestra que Él es Dios, que Él es todopoderoso. Él mismo se resucitó. Hermano, ¿cómo se puede entender eso? Si estaba muerto, ¿cómo es que se puede resucitar un muerto por sí mismo? Porque Él era un hombre. Y es un hombre. Pero pensando en la resurrección, lo que murió ahí un hombre, imposible que se resucitara a sí mismo. Ya eso es cuestión de lógica, pero es que no nos basamos solamente en la lógica, nos basamos en lo que dice la escritura inspirada. Dice ahí, la cual, hablando de eso que leímos antes, obró el Padre en el ungido, en el Mashiach, en el Hijo, cuando lo resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿quién resucitó a Yahushua entre los muertos? No fue él, el Padre. Hermanos, por favor, abran los ojos. Estoy hablando ahora a los hermanos cristianos, ¿verdad? Que no han entendido estas cosas porque no se las han enseñado. El Padre resucitó a su Hijo. Primero, son dos personas. Segundo, uno es superior al otro, que es el Padre.
Tercero, pues el padre realizó el acto de resucitar a su hijo, de devolverle el espíritu de vida que perdió cuando murió. Porque si murió estaba muerto. Entonces, hay por ahí en la teología cristiana una contradicción gigantesca. Pues si murió estaba muerto. Y si estaba muerto, estaba muerto. No estaba vivo. Por eso el padre tuvo que resucitarlo. Okay. Entonces, el verso 21 dice, sobre todo, tenemos que volver atrás, discúlpenme, porque me faltó algo, y lo colocó a su diestra en los cielos. Oh, cosa más sencilla y clara y profunda a la misma vez. El padre viene, resucita a su hijo, lo eleva al cielo a través de sus mensajeros, y luego lo sienta a su diestra, ahí al lado de él. Eso es lo que dice ahí. Y lo colocó a su diestra en los cielos. Todo eso es obra del Padre Todopoderoso que se reveló al pueblo de Israel con el nombre Yahweh. Y luego dice, el verso 21, sobre todo gobierno. Fíjense que ahora esa posición que adquiere el Mashiach en el cielo, al lado de su Padre, dice que el dominio suyo es sobre todo gobierno y autoridad y potencia y dominio y todo nombre que se invoca, no solo en el mundo sino también en el futuro. ¡Wow! Hermano, qué gloria, qué honor, que es una mejor traducción todavía de la palabra cabón. Qué honor tiene y va a tener más todavía ese personaje, Yahushua, el Nazareno, el ungido, el hijo de Yahweh, no solamente ahora, sino en el futuro. Sobre todo gobierno. Eso incluye, en mi opinión, el universo entero. O sea, no importa cuántos planetas haya habitados en el vasto universo, ese gobierno divino restaurado por el Mashiach va a ejercerse sobre todo esos mundos. Por eso es que y todo gobierno y autoridad y potencia y dominio y todo nombre que se invoca, y luego dice, no solo en este mundo, sino también en el futuro, en el venidero, ¿verdad? Pero aquí no usa la palabra venidero, usa la palabra atide. ¿Ven? Miren aquí en hebreo, ba'atid. Ba'atid quiere decir el futuro, en el futuro. Va la partecita esta, la partícula va quiere decir en. Quiere decir en él. Si fuera B, diría en, pero cuando se dice va es en él. En el futuro, en el reino de Yahweh, en este mundo, por 1000 años, el Mesías va a ser el rey supremo aquí en esta tierra. Y a todo lo sometió debajo de sus pies. Otra vez, el Padre ejerciendo una acción sobre el Hijo o para el Hijo. Y todo, hablando de gobiernos ahora, lo sometió debajo de sus pies. O sea, que aquí el que manda es el Mesías, el Mashiach, el ungido, el Hijo de Yahweh. En este mundo, que es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? En otros mundos ya no tenemos nada que ver con eso. Pero él todo lo sometió debajo de sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre toda la asamblea. Aquí la asamblea que se ha traducido, miren la palabra aquí, Kehilá, ¿verdad? En hebreo. Y en transliterada lo tenemos acá, Kehilá. Y la hemos traducido la asamblea. Es una traducción perfectamente correcta. También se puede traducir la congregación. También se puede traducir la comunidad. Y todo se refiere a la comunidad de creyentes en el Mesías Yahushua. Y dice que Yahweh el Padre dio a ese hombre, Yahushua, el Mashiach, a su hijo, como cabeza sobre toda la asamblea, la comunidad de fieles, de creyentes. Así que él es el jefe aquí. A veces que algunos hombres se entronizan en su iglesia, ¿verdad? Como se llaman, como si ellos fueran el jefe grande, este es el que manda aquí, este es el... No, nosotros somos solamente sus siervos, siervos de él,
servidores, sirvientes, se puede traducir también. Pero la palabra siervos es muy apropiada. Somos siervos, ya. Estoy hablando ahora de los pastores, líderes, como quiera que se llamen, ¿verdad? Ancianos, líderes, pastores, ministros, lo que sea. Somos siervos de Mashiach. Y él puso al Mashiach por cabeza. Cabeza quiere decir, cuando se dice en hebreo Rosh, mira la palabra aquí en la transliteración, ¿verdad? Rosh, mírala acá en hebreo. Rosh literalmente significa cabeza, pero por extensión significa, como sea, así la cabeza dirige todo el cuerpo, porque el centro de operaciones de los seres humanos está aquí en el cerebro, que está en la cabeza. De esa manera, el Mesías, lo que quiere decir que es el director, el líder, el líder supremo de la asamblea, de la comunidad, ¿ok? O de la iglesia, como prefieren decir los cristianos, que les gusta más el griego que el hebreo, y que el español a veces, pues, está bien, ¿verdad? La iglesia. Pero ¿quién es la cabeza de la iglesia? Ah, el Papa de Roma. Oh, no. Ah, el pastor. Tampoco. Ah, el presidente de la asociación. Tampoco. La cabeza, el líder, el principal, el general, usando el concepto militar del ejército, ¿verdad? El general es el hijo, Yahushua. Por ahora, eso ya estoy entrando en otro tema, ¿verdad? Pero el padre en general del universo es Yahweh el Padre. Quise decir la cabeza general del universo es Yahweh el Padre. Pero él le ha dado al hijo ahora, por ahora, ser cabeza de todas las cosas. Ser líder, ser el jefe grande aquí es Yahushua el Mashiach. Ya después de su reino milenial, la cosa cambia, pero eso es otro tema. La cual, hablando ahora de la asamblea, o la congregación, o la quejilá, si lo prefieren en hebreo, o la iglesia, si lo quieren en griego, la cual es su cuerpo. ¿El cuerpo de quién? Del Mashiach. Este es un concepto espiritual, simbólico, ¿verdad? La asamblea, la congregación es el cuerpo del Mashiach. Es un cuerpo en términos espirituales, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena a todo en todos. O sea que eso es un concepto tremendo, hermanos. Eso queda quizá para explicarse en otra ocasión. Ya después de esto viene el Perek Bet, ven acá debajo. Perek Bet quiere decir capítulo 2. Entonces, gracias a la misericordia del Padre, hemos podido terminar de analizar de manera somera y sencilla, porque si uno profundiza mucho o amplía mucho, puede tomar 1 o 2 horas, ¿verdad? Pero no es mi propósito. Así que de esta manera sencilla y breve, terminamos de analizar más o menos el capítulo 1 de la carta de Shaul, del enviado Shaul a los Efesios. Pero que es para nosotros también, aunque no seamos efesios, porque alguien podría decir, bueno, yo no doy efesios, pues es para mí. Eso es una tontería decir eso, ¿verdad? Porque se sabe que estos escritos sagrados se dirigieron a esas comunidades, a las congregaciones, a las quejilot, para que fueran parte de nuestra enseñanza, ¿verdad? Nuestra enseñanza para nuestra edificación como creyentes, y para nuestra instrucción y educación espiritual. Por eso, hermanos, recomendamos que estudien estas cosas. Lo que hacemos aquí es darle un pie nada más, un pie forzado, como dicen los cantantes, ¿verdad? Los que improvisan. Un pie forzado es para ayudarnos con un empujoncito de conocimiento. ¿Para qué? Para que vivamos vidas rectas delante del Padre, para que proclamemos las grandezas y las mercedes o las misericordias de nuestro Padre Celestial Yahweh, y dadas a nosotros a través de su Hijo, el Mesías. ¿Okay? Hermanos, hay mucho más que decir respecto a la carta del enviado Shaul a las comunidades de discípulos del Mesías. Hay mucho más que decir, pero hay que ir poquito a poco, ¿verdad? Hay que tomar la comida por cucharaditas o por cucharadas, ¿verdad? Poco a poco. Y por lo tanto, espero que me sigan acompañando los viernes, lo que llaman ahora los viernes en la noche, que ya es Shabbat.
para analizar estas cosas de manera, digamos, ¿cómo se dice? Presencial. No exactamente presencial, más bien en vivo, ¿verdad? Y en directo. Ya hicimos eso el viernes pasado. Ahora lo que ustedes están viendo y escuchando es una grabación que hice después. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos reunimos en vivo, en directo, entonces no solamente hablo yo, otros hablan y opinan y preguntan y participan de diversas maneras. Eso es lo importante de estar en las transmisiones presenciales, perdón, no presenciales porque no estamos en presencia física, sino en vivo. ¿Okay? Entonces les invito a los hermanos que nos escuchan en YouTube a que, si quieren, pues, a que siempre pueden seguir viendo los videos aquí, ¿verdad? Pero pues si quieren participar también de estas discusiones de los temas en vivo, pues visítenme acá los viernes en la noche a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, que en otros países serían las 6, otros países que quizás serían las 5, otros países serían las 8 o las 9, etcétera. Eso varía, ¿verdad? Por la cuestión técnica del tiempo, pero si vienen a las 7, hora de Puerto Rico, y si se inscriben en mi lista hebraica, entonces yo les envío el aviso todos los viernes de la reunión, ¿verdad? Y allí en Asamblea de Yahweh Internacional tenemos reuniones todos los días de la semana en estos sistemas de Zoom. Pero a mí me corresponde los viernes solamente y una vez al mes los sábados de mañana a las 10, de 10 a 12. Entonces los invito a cualquiera de estas reuniones semanales. Hay otros maestros también muy buenos enseñando desde domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, ¿verdad? Y después me toca a mí, el más pequeño de ellos, y una vez al mes sábado. ¿Cómo hacen eso? Pues escríbanme a hebraica con H al principio, obviamente, ¿verdad? hebraica@gmail.com. Ya. Yo los incluyo en mi lista, que se llama lista hebraica. Y entonces ustedes recibirán ese aviso todos los viernes. Aparte de otras cosas que envío todos los días, ¿verdad? Unas meditaciones, unas reflexiones interesantes. No de mi parte, sino que comparto, ¿verdad? Las reflexiones de otras personas. Pues no resta más que despedirnos, desearles las bendiciones del Todopoderoso, nuestro Padre Celestial Yahweh, y desear yo que pueda verlos la próxima semana en nuestra reunión en vivo en Zoom, este sistema que ustedes están viendo ahora. Hasta entonces, pues, Shalom.